12:12, ¿qué tal? ¿Le gusta? Hora espejo. 12:12. Hora espejo, hora Se abren los portales. Ay, Dios. ¿Dónde están los portales? No, ¿A dónde se que abren? se comuniquen ¿Con al qué llaves? 387-696-50. Y le mandamos un saludo grande a la abuela Karina que me está llamando y sabe que estoy al aire. Bueno, pero mándele un audio, un La videíto. atiendo y que escuche que estamos en Claro, radio en y vivo. de paso escucha la columna de salud mental a cargo de Rodolfo Ceballos, periodista especializado en psicología y salud mental, en un día especial. En un día especial, En su día. 13 de octubre, la fecha se celebra desde 1974, cuando se reunió la Confederación de Psicólogos de la República Argentina en Córdoba y allí establecieron la jornada como una celebración profesional. Era un congreso de estudiantes. Rodolfo Ceballos, Era un feliz día al congreso de psicólogo. estudiantes. Bueno, muchas gracias. Hagamos una breve historia. En el año 1974, la carrera había comenzado a ser cuestionada porque estaban las 3A. Había toda una ola contra las ciencias sociales. La AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Claro. Y había ya un Ministerio de Educación que se había derechizado. Es la época en que comienzan los atentados, por lo tanto el gobierno va acercando a la izquierda y las carreras de psicología tenían la tendencia, sí, de ser izquierdistas. No todas las carreras, pero sí algunas. O se las consideraba también. Porque la mayoría eran contestatarias, la mayoría eran cuestionadoras, y era la época de la teoría de la dependencia, que era toda una epistemología, o sea, todo un sistema de conocimientos que hacía que la psicología no sea tan clínica, que no sea tan del uno por uno, tan de lo particular, tan de lo individual, sino Sí. muy social, muy social. Entonces se arma este congreso de estudiantes y se vota que hay que celebrar el Día del Psicólogo, ese día de la reunión, que fue el 13 de octubre. Pero esto ocurre a varios años de la creación de la carrera de psicología. Sí. Porque la carrera de psicología en el país, no sé si fue un poco antes o un poco después, se crean casi simultáneamente con la carrera de sociología. ¿En qué año? En el año 58. ¿Quién estaba ahí de presidente? Frondizi. Frondizi. Entonces, es el momento en que la carrera nace con un impulso muy progresista, porque el gobierno desarrollista de Frondizi era progresista culturalmente. Acá nos dice Mariano, bueno, hay un tema para tratar en la columna de hoy, es un tema emergente, tiene su importancia y su relevancia, pero dice, ¿por qué no le preguntan por la psicología de Cordeiro? Entiendo que tiene que ver con la psicología de alguien que eventualmente intenta, o atenta, mejor dicho, no intenta, atenta contra su propia vida, ¿no? Llega a un nivel de extremo de autodestrucción. No está para nada confirmada esa Claro, como no. causal de muerte, pero bueno, es lo que plantea como inquietud el oyente. Bueno, si él tiene la inquietud de saber qué es un suicidio concretamente, ya nosotros hemos hablado ya repetidas veces, más sobre todo en el día de la prevención del suicidio. Sí, Sí. en el mes completo de septiembre estuvimos Dedicamos hablando un del mes tema. entero a ese tema. Sí. Sí, Pero, sí, pero en sí. cualquier caso era un oficial retirado con alto perfil, ¿no? Claro. O sea, con mucha exposición. Aparte un tipo leído, ¿no? No, y también Sí, la sí, psicología sobre todo en el tema. de las Fuerzas Armadas, ¿no? La Siempre- problemática, claro. la problemática de la situación psicológica. Bueno, en el caso de Cordeiro, me eximo de hablar porque no conozco absolutamente nada. Pero en términos generales, podemos decir que cada oficio, cada actividad, sí tiene sus riesgos en salud mental. Y sabemos que la policía, al menos la de Salta, junto con la de los maestros, los trabajadores de esos dos sectores suelen pedir mucha carpeta médica y dentro de la carpeta médica aparece La psiquiatra. el diagnóstico psiquiátrico, que es variado. Va desde alcoholismo hasta
depresiones. Muchos casos de violencia también se han marcado en la fuerza. Sí, claro, pero, Y abuso de autoridad y un montón de otras Violencia de cuestiones, ¿no? género también. pero sí. de todas maneras estamos hablando de los diagnósticos que hay Sí, sí. en los departamentos de recursos humanos, generalmente. Bueno, como Bien. decía un amigo, tal como dijo, vamos a las cosas como dijo Ortega Y Gasset. y Pacet, y pensaba que hablaba en los 90 del burrito Ortega y de Oscar Pacet, el arquero de San No, Lorenzo. claro. No. No. A las cosas, Ortega A las y Gasset. cosas. Bueno, A hoy las vamos a cosas hablar sí. de un tipo de violencia, lo que se llama las agresiones entre pares colegiales. Ajá. Eso se llama Viol- técnicamente violencia escolar. ¿Por qué nos vamos a referir a ese tema? Porque en la localidad de Rosario de Lerma se han producido en el lapso de pocos días 2 hechos de violencia escolar. Uno, protagonizado por ya un chico que había protagonizado ya una violencia escolar en su propia escuela, que luego fue judicializado ese caso, muchacho adicto, y que a la salida del colegio atacó con otro muchacho a un joven que andaba circulando por allí. Este joven pertenecía a ¿De esa qué escuela. edades hablamos? Estamos hablando de adolescentes siempre. Y ahora tenemos el caso de la escuela 50-70, del colegio 50-70, donde 2 niñas se pelean con todo, a golpe de puñetazo y a golpe de patadas. Todo esto se lo pudo ver en el video que circuló Claro, todo profusamente, filmado. porque los chicos se encargaron de hacer 3 cosas ante este Ahí ante está el video, lo estamos ante este poniendo hecho. en el streaming. Primero, espectacularizaron la violencia A mí me escolar. da una bronca cuando hacen Segundo, hicieron de hincha, es decir, Arengaban. arengaban. eso. Aparte, Y filmar, tercero- exponer todo eso como... ay, Dios, Es fuerte, ¿no? no, horrible. Imágenes Y fuertes. tercero, lo viralizaron. O sea, hay 3 actitudes: no disuadir Entonces- la violencia, arengar, filmar. y difundir. filmar. Que eso Y es, difundir. sigue siendo violencia, Sí. el filmar y difundir. Claro, todo eso Sigue es siendo violencia. violencia. Pero nos preguntemos, ¿cómo son los adolescentes de hoy cuando se enojan? ¿Qué les pasa a ellos en las relaciones interpersonales cuando la ira los condena a la violencia? Bueno, vamos a decir que en Salta no hay respuesta para esas preguntas. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo sí, que no hay respuestas? no hay respuestas, porque el Ministerio de Educación, ¿Y por qué en Salta? ¿En otros lados sí? en otros lados, está más Trabajado. analizada la cosa. Sí. Y quiero creer que en Salta, ¿por qué no estaría tan analizada? Y porque quiero creer, y ahí está una hipótesis mía que la vengo sosteniendo de hace tiempo, nosotros tenemos un protocolo, y ya la semana pasada Lo hemos hablamos, hablado, sí. un protocolo que no cubre algo que es fundamental, ¿Qué es? Prevención. la prevención. Entonces, ¿cómo actúa el protocolo? Post facto. Después de los hechos, aparece el equipo de orientación psicopedagógica. Después de los hechos, aparece eventualmente salud mental. Después de los hechos, aparecen los focus group, Claro. que hacen con los alumnos, que hacen con los padres, No que buscan la hacen causa, con los sino directivos, ahí, sí. que hacen con los mismos docentes. Es decir, el protocolo llega tarde. Eso quiero decir. Claro. Ahora, ¿se puede hacer un protocolo que llegue temprano? Sí. Basta meterse en la web y ver que está muy interesante, yo no digo para tomarlo como modelo, pero sí para pensarlo. Y bueno, Está en una muy de interesante el protocolo de violencia digital que tiene la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, acá, el protocolo de Salta, además de no contener cuestiones relativas al suicidio, de no contener cuestiones relativas a la prevención en general, tampoco contiene ni prevención, ni una opinión tomada, ni un procedimiento determinado para la violencia digital. Ah, es verdad eso. no Porque hay. por ahí los chicos se filman, Se desafían. claro, se filman
y comienzan a acusarlo por medio de denuncias digitales. Sí. Y tengo una pregunta aquí, porque en su trayectoria y todo el tiempo que usted va analizando esto, ¿ya existía esta misma violencia, nada más que no lo veíamos porque no estaba el auge de las redes? ¿Siempre existió este tipo de violencia? ¿Se agudizó, se acrecentó con las redes sociales o ahora recién lo podemos ver? No, mira, no, en la escuela no se proyectaba la ira que que tienen los grupos etarios como hoy. Los grupos etarios son, expliquémoslos a nuestros oyentes, los grupos etarios son los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores. Bueno, cuando estaba en auge la educación, porque hoy ya perdió el auge, existía al menos dos principios que la hicieron exitosa. Una escuela que incluía y una educación que servía para trabajar, al menos para trabajar. Y por supuesto, si vos hacías todo el trayecto educativo, podías llegar hasta la universidad con esta educación. Hoy no. Hoy la educación no incluye. Y ahí entonces está el problema. Porque si nosotros, por ahí hay un sesgo muy psicologista en los equipos psicopedagógicos. Consideran que la violencia es un tema individual, que es un tema de Mengano, de fulano, que es un tema solamente de la familia de fulano. Y es un problema social. También es un problema social. Entonces, por lo tanto, es necesario comenzar a acompañar lo que es individual desde una sociología de la educación para pensar la institución social escuela. Porque se está pensando mucho la situación individual adolescente-niño, perfecto. Pero el problema, por lo tanto, a mi parecer, si le incorporamos la mirada sociológica, es un problema psicosocial. Ahora, ya no es individual. ¿Quién está más vigorizado como órgano de gobierno? ¿Salud mental o el Ministerio de Educación? ¿O ninguno? Ninguno de los dos. Bueno, estamos fritos entonces. ¿Por qué? Estamos mal. Porque ninguno de los dos Al horno. le faltan dos cosas a los dos. Primero, salud mental no tiene focalizado dónde está el conflicto de la violencia escolar. Deberían tener ya un plan de salud mental escolar con un mapa, cuáles son las escuelas que tienen más probabilidades por la extracción de los chicos, por la situación misma de la institución. Por los antecedentes. Claro, ¿a dónde va a haber mayor prevalencia de casos? Eso es un tema sanitario. Vamos entonces al otro tema, al tema educación. No tiene el concepto de niño de esta época. Hay un montón de síntomas contemporáneos que no contempla la concepción antropológica del ministerio para poder hacer sus protocolos. ¿Desde qué epistemología? ¿Desde qué sistema de conocimiento? ¿Desde qué concepto ideológico? ¿Desde qué punto de partida arrancas vos para decir que el protocolo debe contener 3 casos de violencia, 5 casos de violencia o ninguno? Esas son tomas de decisiones que hacen falta. Primero, antes de que existan, tiene que haber un modelo de escuela. Y el modelo de escuela, hoy moderno, debe incluir los síntomas contemporáneos, socioeconómicos y psicosociales de los alumnos. Muy claro, Rodolfo, muy claro y muy importante, muy vigente el tema, ¿no? El protocolo Berrueso está vigente. Uh-huh. Pero si no me equivoco, es del año 19. 2019. Claro, y que yo sepa, nunca se actualizó. Y pasaron cosas. Muchas. Y hay una realidad muy dinámica y una problemática que se sigue manifestando. Claro, importante esto que modernizan, que se tenga en cuenta el hoy, de cómo van cambiando las conductas. Antes tampoco, o por lo menos eso pregunto, yo no me enteraba o no se viralizaba, las violencias también de los padres hacia los docentes, ¿no? En este marco han sucedido muchísimas de esas, y antes la escuela era diferente, el respeto que había hacia las autoridades era diferente. Mirá, en Salta el Ministerio de Educación no le da a la educación misma y a la escuela como institución,
no le da lo que se llama la identidad. Cada escuela debe construir su identidad. En el sector privado, más o menos, sí está construida la identidad. ¿Por qué? Porque además se planifica como tal, se diseña para tal efecto. Claro, ¿no? por ejemplo, hay determinadas escuelas que tienen como tendencia construir una identidad para la paz. Otro, construir una identidad para que el niño sea más lúdico y aprenda en un proyecto educativo lúdico. Otras, para un oficio. Otras para gobernadores. En este momento, políticos. el sector público está muy atrasado con relación a la construcción de una identidad. Como lo tenía, por ejemplo, a mediados del siglo XX o la segunda mitad, la escuela Zorrilla en el nivel primario, Claro. el Colegio La Nacional normal. en el nivel secundario, Así la es. escuela normal también en el Así nivel es. secundario, lo tuvo. Todavía Se queda per- como resabio una identidad construida de las escuelas técnicas. Vos vas ahí, vas a una escuela si te gustan los motores. Vas a otra escuela si te gusta la electrónica. Vas a otra escuela si te gusta la electromecánica, etc. Acá no hay una identidad de construcción. Segundo, tampoco se sabe, ni desde la salud mental, ni desde el Ministerio de Educación, cuáles son las lógicas institucionales que interpelan a nuestros adolescentes. Y si las supiéramos, tendríamos que conocer perfectamente cuál es la resonancia de los chicos frente a esas lógicas institucionales. ¿Son rebeldes sin causa frente a la autoridad institucional? ¿Son cooperadores? ¿Sienten ¿Son ira? escuchados? ¿Son escuchados? ¿Están incluidos en algún proyecto? Bueno, todo eso que tendría que ser materia de debate, que tendría que estar debatiendo las dos comisiones de nuestros legisladores, la de senadores y la de diputados, dentro de la legislación educativa. Hay silencio, mutis por el foro, como se llama. Rodolfo Ceballos, columnista de salud mental, especializado en psicología y salud mental. En el Día del Psicólogo pasó por La Chispa, gracias Rodolfo. Será hasta el próximo lunes, pero en la semana sí o sí tiene que haber café. Si no, creo que ya estoy conminado a la rescisión del contrato, ¿no es Me cierto? gustaría Exactamente. que Rodolfo, ya que va a venir seguro el lunes que viene, posterior al Día de la Madre, que podamos analizar el caso de este hombre que era fundador. Perdón, yo creía que iba a decir posterior al Día de la Madre y recibimos regalos tardíos. Yo recibo regalos desde ahora hasta Fin de mes. hasta fin de mes. Hasta Ojo que Halloween. encima soy la única madre en el grupo, ¿eh? Es verdad. verdad, es Claro, verdad. Bueno, así que a entonces- mí me Cierto. tienen que malcriar. Muy Bueno, bien, es muy cierto. bien. Pero estaría bueno El hablar tema con muy fuerte, Rodolfo, ¿no? sí, de perdón. este homicida, feminicida, mejor dicho. El de Córdoba, El decimos. de Córdoba, exactamente. El caso de Córdoba, el tipo el es caso uruguayo. V. Sí. El Explíquelo rayo un V. poquito, Gandé. Tipo, por el caso de favor, Córdoba. yo no puedo entender. Sí. Un hombre uruguayo es fundador de Varones Unidos contra los Feminismos o algo así se llama su página, difundiendo, ¿no?, información respecto en contra del feminismo, de las mentiras de la violencia de género y demás cuestiones. Se viene de Uruguay a Córdoba a matar a su ex suegra y a su ex mujer. Y secuestró a su hijo. El tipo fue detenido en Gualeguaychú, con el chiquito en buen estado, pero con una madre y una abuela muerta. Claro. Un tipo que estaba en contra de los feminismos, ¿no? Es el que Así hace el grupo de hombres, de derechos por los hombres sí, y demás. Sí, también. Vamos a desarrollar. O sea, me termina siempre cerrando el círculo que la gente que está en contra de los feminismos y de este tipo de militancias o de ideologías están todos mal del mate, realmente. Bueno, que es una línea que Un marcó también desequilibrado. Javier Milei, Un ¿eh? desequilibrado total. Pero bueno, profundizaremos para el lunes, ¿te A parece? pedido del público, Por favor, sí. vamos a Sí, sí, me parece interpretar importante. ese tema. Gracias, Rodolfo. Y feliz día nuevamente. Bueno, muchas gracias. Feliz día. 12:31 minutos, estamos en La Chispa, ya se hizo cargo de la mesa de operaciones. ¿Usted quiere decirme algo? 3876-009650. Espere que agende. Anote, por favor, y participen por el sorteo del Día de la Madre, que tenemos 1 kilo de yerba canarias, un mate y